Hola niños, ¿cómo están? Esperando que tengan una muy linda semana. Vamos a comenzar nuestra clase de lenguaje y comunicación de tercer año. La tía Paola. Objetivo. El objetivo que vamos a ver hoy es el OA4, comprender el cuento y su estructura. Habilidad, comprender, comparar y analizar. Tema, el cuento. Materiales para la clase. Cuaderno de lenguaje y comunicación, texto de lenguaje y comunicación, lápices de colores, lápiz grafito y goma. Bueno, el tema que vamos a ver, como yo lo había dicho anteriormente, es el cuento. El cuento es una narración breve, tanto oral como escrita, en la cual intervienen personajes que se desarrollan en un tiempo y espacio determinados. Por ejemplo, dentro del cuento tenemos la Caperucita Roja, la Cenicienta, tenemos también la Blancanieves. Vamos visualizando, ¿ya? Acá les presentaré diversos cuentos: Caperucita Roja, Bella y Durmiente, El Patito Feo, Dumbo, Los Tres Chanchitos. La estructura son las partes que se divide el cuento, ¿cierto? De la estructura tenemos que se divide en tres partes. Tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio es el principio, presentación, donde se muestra la situación de los personajes, el tiempo y el espacio en que sucede la acción. Acá donde se presentan los personajes. En el desarrollo se señala qué pasa con los hechos o problemas que los personajes tienen y cómo intentan solucionarlos. Y en el cierre o final, el desenlace de la situación se resuelve y además se sabe lo que sucedió con los personajes, se pudieron resolver el problema. En palabras claves para el lector. Hay palabras claves que tienen los diferentes momentos de la estructura del cuento. Por ejemplo, en el inicio tenemos el había una vez, el hace mucho tiempo, el cierto una vez, una mañana, todo comenzó, el cuándo. Y en el desarrollo tenemos el entonces, el de repente, de pronto. En el final del cuento tendríamos al final, finalmente, cuanto todo terminó después de todo. Estas palabras clave. Recuerda que cada párrafo se termina con un punto final y se comienza con la mayúscula. Al terminar con el punto final, lo separamos. Ahí también tenemos los elementos del cuento, que eso es lo que hace importante el cuento. Entre los elementos tenemos la acción, que es el conjunto de todos los hechos que ocurren en un relato. Todas las acciones que van ocurriendo. También tenemos los personajes, que se refiere a las personas o animales que participan en el cuento. Hay personajes principales, que son aquellos en que se centra la historia, también llamados protagonistas. Por ejemplo, como un personaje principal tenemos a la Caperucita Roja. También tenemos personajes secundarios, que son aquellos que acompañan al protagonista y tienen una participación menor en la historia. También entre los secundarios también tendríamos, por ejemplo, si llegamos al cuento de la Caperucita Roja, entre los secundarios estaría la abuelita, también estaría el cazador. El lobo no, porque el lobo estaría dentro de los principales. Pero el protagonista es el personaje bueno, por ejemplo, ahí sería la Caperucita, pero el antagonista, que está dentro de los principales, sería el lobo. Seguimos. Vamos a ver algunos personajes de cuentos que son protagonistas. Acá tendríamos a Cenicienta, tendríamos acá Gato con Botas, tendríamos a Blancanieves, tendríamos Caperucita Roja, tendríamos acá a otro personaje principal, y acá tendríamos a Pinocho. Mira, acá también tenemos algunos personajes secundarios. Por ejemplo, en el cuento de la Blancanieves, acá tendríamos a su padre, es un personaje secundario. Acá tendríamos al Gato con Botas, acá sería el Marqués, que tendríamos un personaje secundario.
Seguimos. El ambiente es el tiempo, lugar donde ocurren los hechos. Tiempo nos referimos si fue algo muy lejano, muy cercano. Y el lugar es, vamos viendo en qué lugares ocurrieron la historia. Por ejemplo, acá en una isla tenemos también un castillo, también tenemos una casa de terror, también puede ocurrir hay cuentos de terror, se utilizan casi las casas de terror. Tenemos un palacio hindú, también acá tenemos un bosque, aldea, hay muchos lugares más que pueden tener cuentos. También dentro del ambiente está lo social. Acá podemos ver que si es una casa como esta, podemos decir que el ambiente era un ambiente de soledad, de tristeza, también económicamente era mucha pobreza, se observa. En cambio acá podemos ver que acá hay lujo, hay dinero, como por ejemplo si vemos un palacio, y acá por ejemplo si vemos una aldea, que es un sector de clase media, una villa, una ciudad. Actividad. Transcribe toda la información del cuento vista hoy. Todo lo que vimos hoy día en clases, eso yo creo que lo transcriban en su cuaderno, en forma ordenada, con su objetivo arriba, con la fecha, todo bien clarito, porque eso nos va a servir para saber lo que ustedes están trabajando y cómo lo vamos haciendo. 2. Vamos a observar el siguiente mapa del cuento. Esto yo les voy a enseñar que es un mapa del cuento para que después ustedes lo apliquen a los cuentos que tienen que leer del texto escolar. Acá, mapa del cuento, acá vamos a colocar un título. Si nosotros con el cuento que estábamos viendo, La Caperucita Roja, ¿cuál sería el título? La Caperucita Roja. Personajes. Acá vamos a colocar una línea acá, aquí un personaje protagonista y acá secundario. Entre los personajes principales tendríamos los protagonistas, sería la Caperucita. Y el antagonista entre los principales tendríamos al lobo. Y los secundarios podría ser la abuelita, podría ser el cazador, la mamá. Las acciones, que son todas aquellas acciones, tanto en el inicio, en el desarrollo, en el cierre que ocurrieron. Por ejemplo, cuando la mamá le envía a la Caperucita que le lleve unos panecillos a la abuelita, pues que la Caperucita se fue por el bosque. Ahí van distintas acciones, después que les encontró con el lobo. Esas son las acciones. Los personajes, como ya se lo señalé, y el ambiente es el lugar. Por ejemplo, en el ambiente sería que fue hace mucho tiempo, ahí está el tiempo, y el lugar sería que fue en el bosque. También lo pueden hacer un dibujo pequeñito para que lo vamos haciendo. Pero este es un ejemplo, porque lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. La 3 dice, lee los cuentos del texto escolar del lenguaje y comunicación La Pequeña Masai y Chorlitos en la Cabeza. Estos dos cuentos están en el texto escolar de ustedes y a eso le tienen que aplicar el mapa del cuento, que me lo tienen que colocar dentro del cuaderno. Al terminar todo lo que escribieron, me colocan los mapas del cuento desarrollados. 4. Completar los siguientes mapas del cuento con los dos cuentos leídos. Acá está. La Pequeña Masai, que aparece en la página 10 del texto hasta la 12, y después Chorlitos en la Cabeza, que también está en el texto. Otra tarea que tienen durante la semana es trabajar en el texto escolar de lenguaje y comunicación, de la página 8 hasta la 24. Y acá, la 6, es que no dudes en llamar a tu profesora si tienes alguna duda. Mucho éxito en tus tareas. Recuerda, leer 15 minutos diarios. Mucho éxito, mucha salud, que estén bien, un abrazo y nos volvemos a ver la próxima semana. Recuerden hacer las tareas ordenadas, todo va a ser corregido. Hasta pronto.